Bueno, entonces les estaba diciendo que llegamos a este mitad del camino y que definitivamente la forma en la que afrontamos las dificultades o la forma en la que nosotros no solamente afrontamos las dificultades, sino resolvemos los problemas, es lo que a nosotros nos empieza a marcar lo que es la calidad de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a empezar a reflexionar sobre cómo afrontamos los problemas, si tenemos estrategias que nos están funcionando o no en esa manera. Vamos a reflexionar sobre los problemas que tenemos en el presente. Nos hemos venido preparando para poderlos ver cara a cara. Hoy los vamos a mirar. Vamos a empezar a trabajar sobre la aceptación, esa palabra que machacamos tanto, pero hoy vamos a empezar a hacer vida a lo que es la aceptación. Y nos vamos a meter dentro del proceso de lo que es la aceptación. Vamos a explorar lo que es aceptación, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido y vamos a trabajar en un hábito liberador y vamos a hacer lo que es la meditación para afrontar las dificultades como tal. Entonces, eh, aquí me gustaría que nosotros pensáramos cómo afrontas tú las dificultades, cuál es la forma en la que tú mm, abocas o manejas más las dificultades. Tratas de alejarla, como pongo tierra por medio, me alejo de eso, lo ignoro, puedo restarle importancia o pensar que eso no está ahí, no le prestas atención, pasas a otra cosa, te distraes en otras cosas, te llenas de trabajo. ¿Cuál de estas estrategias es la que tú más utilizas cuando tienes dificultades? Yo les comparto que yo, en momentos muy fuertes de mi vida en que he tenido dificultades grandes, para mí mi trabajo ha sido impresionante. O sea, la forma en la que yo me puedo meter incluso en el dolor emocional de las otras personas y trabajar lo que es para no pensar en mis problemas, lo he hecho muchísimo. Entonces, esa es una estrategia, pero generalmente uno repite más una estrategia que la otra. Entonces, trata de mirar cuando tienes problemas, ¿qué haces? Generalmente, fíjate con lo que hemos venido trabajando, en los clanes familiares hay estrategias que vienen enseñadas. Entonces, no, no le pares a bolas a eso, no seas bobo, no le prestes atención o ese tipo de cosas y empezar a recordar como las cosas que más nos dijeron a nosotros sobre cómo teníamos que afrontar las dificultades y qué es lo que nosotros más hacemos. Entonces, frente a esto, hay estrategias que nos funcionan y bueno, y si nos funcionan las vamos a dejar ahí chéveres, pero nos vamos a empezar a dar cuenta de que hay estrategias que ya no nos funcionan. Entonces ya no nos funcionan porque pueden estar desactualizadas. ¿A qué me refiero con que están desactualizadas? Están desactualizadas porque seguimos funcionando con los miedos de las cosas que nos dijeron. Porque yo les compartí que yo tenía un paciente que escaló muy rápidamente dentro de la vida social y tenía una fobia tremenda a derramar la comida y todo eso porque cuando estaba en situaciones de comida y eso se acordaba cuando su papá lo regañaba cuando era niño y le daba mucho miedo derramar las cosas y esto, cuando él se da cuenta de que esa voz que se le activa él cuando tiene el cóctel o cuando va a comer en las grandes reuniones es la voz de su papá, él actualiza y dice, caramba, yo ya no soy un niño de 5 o 6 años frente a mi papá, es que yo soy un gran ejecutivo de esta empresa y me lo he ganado a pulso, entonces tú actualizas las cosas. Cuando ya tú te das cuenta que estás reaccionando con estrategias o con cosas que vienen desde miedos de tu infancia, desde dolores de antes, entonces puedes actualizarlos y darte cuenta de que ese es un recurso que está desactualizado. Puedes estar haciendo una negación. Ahí me da risa cuando la gente hace negación de las cosas. Entonces es, sí, no, él es que él me da todo, él es divino, me ama a cantidades, pero es que es un poquito celoso, es un poquito celoso. Y ese poquito celoso me recuerda a una amiga mía que estaba recién operada. Y yo le digo, gorda, ¿te duele? Y la loca me dice, no, solo cuando respiro. Eso pasa todo el tiempo. Cuando tú estás con una persona que es un poquito celosa, minimizas el poquito celosa y no te das cuenta cómo empiezas a convivir con eso, cómo empiezas a
irte cortando pedacitos de ti misma, como y lo he visto, y he tenido pacientes a las que les he terminado sacando de una jarra, unas jaulas de oro impresionantes, porque incluso terminan en la casa, metidas en unas casas divinas con cámaras por todos lados. No es que quiero ir al gimnasio, no, mi amor, yo te traigo el instructor aquí. Y el instructor no es instructor, sino es una instructora. Y es que yo quiero esto. Y entonces la persona empieza a encerrarse, encerrarse, encerrarse dentro de las cosas y hace, no, es que es un poquito celoso, nada más. ¿Ok? Entonces hacemos negación de las cosas. La negación es, yo les estoy diciendo ahorita esto, y esto parece fácil, pero es que darte cuenta de una negación es casi que imposible, a no ser que empieces a hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque la negación uno dice, no, eso a mí no me pasa, ¿verdad? Yo te estoy diciendo esto y tú estás diciendo, estás haciendo negación, no, a mí no me pasa, ¿verdad? No, no, yo no estoy triste, no, eso no es tan importante, no, eso no me dolió tanto, no, eso se pasa, ¿ok? A veces hay estrategias que no nos funcionan porque en el fondo y especialmente en la parte social tienes miedo a quedarte solo, porque has aprendido, te han enseñado que estar solo es terrible, que estar solo es terrible. Y resulta que nosotros, los que trabajamos mucho los que trabajamos mucho en sanación, nos encanta estar solos y hemos descubierto que somos cuzumbos solos y nos hemos sentido solos todo el tiempo. Entonces hay que resignificar lo que significa estar solo y darse cuenta de que estar solo no es lo peor del mundo y que a veces es lo mejor que puede pasar, especialmente cuando estás empezando a construir esta relación nuevamente contigo mismo, ¿sí? Tienes miedo a mostrarte vulnerable, le pasa mucho a los hombres. em, que no pueden llorar, no se pueden mostrar con miedo, tienen que ser fuertes porque tienen toda esa cantidad de creencias, ¿verdad? Y de estrategias que al momento de empezar a crecer y cambiar te das cuenta de que ya no funcionan, están desactualizadas, hay que empezar a darse cuenta y hay que empezar a actualizarlas y empezar a tener un contacto con lo que es tu vida emocional como tal. Entonces, frente a cuando tienes problemas, tienes básicamente dos opciones. Continuar y fingir que no pasa nada, no, o sea, está loca, a mí eso no me está pasando, ¿verdad? O dejar la negación, que es complejísimo, y buscar una manera distinta de empezar a relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. ¿Mm? Mira que esto es tan fuerte, les voy a hablar ahorita y les voy a hablar después, porque cuando estás haciendo un proceso de duelo, grandes y pequeños duelos generalmente tienen el mismo ciclo. Lo primero es la negación. Lo primero es la negación y la gente se puede quedar en negación tristemente el resto de la vida. Tú te puedes quedar diciendo, no, es que no, esto no va a pasar, o te puedes quedar diciendo, no, es que él va a cambiar, o te puedes quedar diciendo, no, es que yo definitivamente no, yo no soy alcohólico, yo tomo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes una copita de vino y eso en situaciones sociales, pero no, yo no soy alcohólico. O yo me meto los porros solamente para dormir y relajarme, pero yo no tengo un problema de adicción, te puedes quedar el resto de la vida, te puedes quedar el resto de la vida ahí. O cuando empiezas a hacer un proceso de duelo que es tan fuerte y duelos grandes y pequeños frente a la negación es un problema gravísimo porque mientras estés en negación se va pasando un tiempo en el que podrías intervenir inmediatamente. Yo tengo una amiga que le dieron un diagnóstico de una enfermedad gravísima. O sea, yo tengo un bloqueo tan grande con eso que siempre que hablo de eso se me olvida el nombre, esclerosis múltiple. Y ella dijo, no, yo no tengo esclerosis múltiple y empezó a buscar todos los médicos habidos y por haber hasta que encontró uno que le dijo que no era esclerosis múltiple. Y en estos procesos neurológicos, entre tú más rápido tengas el diagnóstico, lo aceptes y empieces a trabajar, es mejor con todo. Lo he visto muchísimo tiempo con papás, con niños a los que se les da un diagnóstico y los papás empiezan a decir, no, es que mi hijo no, es que no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser esto, y él no puede ser esto, perdemos una cantidad de tiempo. Cuando entre más tiempo duras en negación,
Es mucho más difícil llegar a este paso grandísimo, porque es aceptar, ok, sí. O sea, cuando a ti te dicen, y es una reacción inmediata, cuando a ti te dicen, eh, se murió fulanito. Uno dice, no puede ser si lo acabo de ver. O sea, el hecho de que lo acabes de ver no significa que no se va a morir. Hay una cosa que hace un humorista costeño que es impresionante y es ponerte, hacerte llorar de la risa de lo que es una mujer en un velorio llorando encima del ataúd del marido, todo lo que dice y todo lo que hace y todo eso. Y eso es una de las cosas. O sea, o sea, no. Uno siempre, no, es que no puede ser. Entonces, en esa etapa de la negación, en el que tú te quedas diciendo, no, es que no, no pasa nada, o en el que tú te quedas pensando, no, yo con mi gran amor lo voy a cambiar, o en el que en el negocio tú terminas diciendo, no, eso es una mala racha del negocio, pero esto va a cambiar o va a mejorar. En ese espacio pierdes un lapso valiosísimo del tiempo, ¿ok? Cuando tú aceptas que hay un problema, cuando tú aceptas que hay un duelo que tienes que empezar a hacer, cuando tú aceptas que la estrategia no funciona, ahí empiezan a encajarse las cosas porque empiezas a trabajar y a darte cuenta de eso. Entonces, fíjate que el proceso de negación es bien fuerte. Entonces, la aceptación de nosotros mismos y de lo que nos preocupa, eso nos dice William E. Penman, que es la persona sobre la que estamos trabajando, que diseñó este programa que estamos siguiendo, dice, implica aceptarlo, acogerlo, aunque no nos guste, ¿sí? Especialmente si no nos gusta o especialmente si nos da miedo. Entre menos te guste y entre más miedo te dé, entre más rápido tú lo aceptes, que eso está ahí, que eso está pasando aquí y ahora, porque yo les he dicho, y el mindfulness siempre les va a decir aquí y ahora, pero estar aquí y ahora no significa, because I'm happy, don't worry. No, hay cosas que aquí y ahora no me gustan. Y hay cosas que aquí y ahora son dolorosas, y hay cosas que aquí y ahora me dan miedo, y hay cosas que aquí y ahora son retadoras. Pero entre más rápido las aceptemos y las aceptemos como son y aceptemos que esto está ahí, más rápido podemos empoderarnos y empezar a hacer este proceso. Entonces, por eso la aceptación no es un proceso pasivo. La aceptación no es decir, bueno, sí, aquí me quedo. No, la aceptación no significa resignarse y decir, bueno, eso está aquí y me quedo ahí y Dios me traiga y Dios me lleve y hágase la voluntad de Dios. No, mi abuelita decía a Dios rogando y con el mazo dando, ¿ok? Que nosotros trabajamos en prosperidad, ¿verdad? Y queremos en la prosperidad y hacemos y echamos la canela y nos hacemos baños y todo eso, pero no nos sentamos a esperar que la prosperidad nos llegue. Estamos trabajando, estamos buscando, estamos generando, estamos compartiendo. Entonces, la aceptación lo que sí te da es que le permite a la mente hacer una comprensión profunda de cómo es la realidad, ¿sí? Sin disfrazarla. Porque si la disfrazas y la maquillas, no vas a poder trabajar en eso. Es el caso se los voy a hablar ahorita más adelante de las adicciones, ¿verdad? Es tan fuerte, es tan fuerte. Entonces, la aceptación captura la percepción, ¿verdad? Y recibe el mensaje de me hago cargo, ¿sí? También significa lo capto, lo entiendo, pero me hago cargo. O sea, cuando yo acepto las cosas, cuando acepto que eso está ahí, ya lo pongo dentro de mi escena de dominio. Cuando yo no acepto que eso está ahí, cuando yo digo, no, es que es el universo, no, es que el otro va a cambiar, no, es que cuando mi mamá me quiera, yo voy a empezar a ser feliz, cuando mi mamá me quiera, me reconozca, esté orgulloso de mí. Yo tengo gente que los tienen 60, 70 años y los papás ya se les murieron y nunca les dijeron estoy orgulloso de ti y siguen con ese dolor abierto el resto de la vida. Entonces, cuando tú percibes esto y lo capturas, también te das el espacio de empezar a trabajarlo. Entonces, fíjate que este hacerse cargo de las cosas, ese hacerse cargo de las cosas y uniéndotelo a esto, porque lo he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo en el caso de las adicciones. Y yo
definitivamente en mi práctica, ya son 35 años como terapeuta, trabajar con personas que tienen problemas de adicción a nivel individual, para mí, respeto muchísimo a mis colegas que lo hacen, individualmente esta vaina no funciona, ¿ok? Fíjate que las reuniones de los alcohólicos anónimos, que ahora hay toda una tendencia, porque el decir yo soy alcohólico, estamos usando el yo soy, que es una forma de marcarse y de definirse que es fuerte, ¿verdad? Que limita mucho a la persona, pero es que lo más difícil para empezar a trabajar una adicción es que la persona reconozca que tiene la adicción, que la persona acepte que tiene la adicción. La persona que tiene un problema de alcoholismo te va a decir siempre, no, yo tomo porque me gusta, pero yo lo dejo cuando quiera, no, yo tomo porque mi familia todos somos así, pero no pasa nada. La persona que se mete los porros te dice, no, legalización, esto es mejor, me hace mejor persona, hasta empiezan a hablarte en ese tono, soy mejor persona, esto, mira, han hecho tanta publicidad de lo que es la cannabis, de la utilización de la cannabis, y es que la cannabis calentada, el aceite de cannabis tiene unos usos maravillosos, pero cuando tú calientas el tetrahidrocannabinol, tú puedes mirar, no es porque yo te lo diga, mira en el libro de la clasificación de los trastornos mentales, todo el capítulo de lo que hace el tetrahidrocannabinol en la mente. El tetrahidrocannabinol ataca directamente la serotonina, es decir, una persona que tiene procesos o tendencia a la depresión se termina deprimiendo horrible, ¿sí? Relaja tanto que la persona su voluntad para hacer las cosas y para hacerle pura cantidad de ideas, de cosas lindas, pero el resto de cosas se disuelve. Hace daño a los pulmones también, o sea, porque el tetrahidrocannabinol se pega y se adhiere mucho más a los pulmones que la nicotina. Entonces, eh, cuando hay la persona que tiene una ludopatía, la persona te dice, no, es que a mí me gusta jugar y eso, pero y listo, no pasa nada, yo lo paro cuando quiera. La persona que es adicta a la pornografía, que tiene un componente adictivo, todo esto activa lo que es la dopamina, y una persona que empieza a ver pornografía quiere ver más y quiere ver más y quiere ver más, y cada vez son cosas más escabrosas, y créanme que este mercado dentro de esa parte del morbo ofrece absolutamente todo lo que tú quieras, y hay personas que se pueden quedar horas enteras pegadas a esto. Y cuando hablas de eso, la persona te dice, no, pero eso no es un problema. Sí, a mí me gusta, pero yo lo dejo cuando yo quiera. Es lo más difícil hacerse cargo. Por eso, cuando la persona dice, soy adicto o tengo un problema y me empiezo a hacer cargo, ahí es donde una persona que no ha reconocido que tiene un trastorno, que tiene una adicción, no hay forma de hacer nada. No hay forma de hacer nada. Y he visto casos de personas, incluso tuve un paciente en las cosas más tremendas, que es la ludopatía, que parece la ludopatía muy de la mano con la mitomanía. ¿Por qué? Porque el ludópata se empieza a meter en tantas deudas y tantas cosas, que empieza a decir una cantidad de mentiras para poder tener los recursos para pagar esto. Incluso yo tuve un paciente que fingió, todavía su familia no sabe, fingió un secuestro para que le dieran la plata para poder pagar todo lo que estaba debiendo. Pero él todavía dice, no, eso no, yo lo manejo, yo lo hago, ¿ves? Entonces, la aceptación, en el momento en que la persona acepta, es una pausa, ¿verdad? Es un momento de darse permiso, dejar que las cosas sean como son, es el permiso, es el momento de ver las cosas con claridad, ¿verdad? La aceptación nos libera de la impulsividad, de tener que estarnos defendiendo y estar mostrando que todo está bien. Y es menos probable cuando aceptamos las cosas, cuando yo acepto, pues madre, qué rabia tengo, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta que tengo rabia, cuando yo me doy cuenta, pues puta, tengo miedo de enfrentar estas cosas, es mucho más posible de que tú tengas reacciones menos instintivas porque te estás dando cuenta, ¿verdad? Acuérdate que captura y pone bajo control. Nos permite tomar conciencia de las dificultades con todos sus matices, así sean dolorosos, y responder a ellos de la manera más acertada posible.
Nosotros, los seres humanos, estamos programados biológicamente para sacarle el cuerpo al dolor, ¿verdad? No nos gusta el dolor, pero al dolor hay que empezar a reconocerlo, especialmente el dolor emocional, y darnos cuenta de toda la potencia que hay detrás de reconocer el dolor y de poderlo manejar. ¿Mm? La aceptación nos da tiempo para responder. Cuando tú aceptas las cosas, lo que yo te digo, entre más rápido tú aceptes las cosas, más tiempo tienes para empezar a buscar opciones. Y la aceptación dentro del mindfulness nos abre un abanico de posibilidades, de poder empezar a trabajar en las cosas y de podernos empoderar de lo que nosotros estamos viendo y estamos sintiendo. Entonces, lo primero es darse permiso, ¿verdad? Darse el permiso. Que no quiero estar triste, pero tienes todo el derecho a estar triste porque lo que perdiste era muy valioso para ti. Es que no quiero tener rabia, pero tienes todo el derecho a tener rabia porque lo que te hicieron fue injusto. Es que no quiero tener miedo, es que tienes todo el derecho a tener miedo porque estás poniendo en riesgo muchas cosas que son valiosas para ti. Entonces, detrás de esas emociones, de la tristeza que no la queremos sentir, de la culpa, que no es hablar de culpa, sino empezar a darnos cuenta de cuando hemos hecho algo que no ha estado bien y responsabilizarnos del miedo y de la tristeza y de la rabia, hay que darse el permiso. O sea, me abro a lo que está pasando, lo siento y me abro a sentirlo, pero sobre todo pierdo el miedo de verlo. Me doy el permiso, pierdo el miedo de tener miedo, ¿sí? El miedo más grande de todo es cuando yo tengo miedo de tener miedo, cuando yo tengo miedo de estar triste, cuando yo tengo miedo de tener rabia, empiezo a hacer una cantidad de estrategias disfuncionales que van a llevarte, sin duda alguna, a cosas que son mucho más difíciles. Esta foto a mí me encanta y es explorar la aceptación en el día a día, en las cosas, porque generalmente las que somos mamás, yo que soy mamá de 4 y que los primeros fueron súper seguiditos. Yo recuerdo esas mañanas que está uno corriendo porque tienes que estar en el trabajo, pero tienes que dejar los chinos en el colegio, pero tienes que dejar las loncheras, pero las tareas del día anterior, pero el uniforme y las cosas, la ley del caos, las cosas siempre pasan en el momento en el que no debe pasar, el huevo siempre se cae al piso el día que la muchacha de servicio no te va a acompañar, y ese tipo de cosas siempre pasan. Entonces es empezar a darnos cuenta de eso y empezar a trasladarlo, a mirar cómo estoy sintiendo las cosas y cómo las estoy sintiendo en el cuerpo. ¿M? Detectar esas reacciones físicas cuando tú piensas las cosas, o sea, ¡guau! Se fue el huevo en el piso, lleva saliendo de la cocina, la acababas de dejar limpiecita y se reventó el bendito huevo en el piso, o como a mí me pasó una vez, se me reventó en un día de esos de afán, se me reventó una botella de aceite de tiburón en el piso de la cocina y ustedes saben a lo que huele el aceite de tiburón. Y era que yo estaba sola, los chinos ya empacados en el carro, bueno, de esas cosas que pasan. Entonces es empezar a detectar cuando eso pasa, ¿dónde lo sientes? A veces ni siquiera alcanzamos a sentirlo cuando ya estamos pegando el grito para afuera, ¿verdad? Pero también nos pegamos el grito para adentro, bruta, imbécil, güey madre, pero ¿cómo me viene a pasar esto a mí? ¿Dónde lo sentimos? ¿Dónde está esa reacción física? ¿Sí? Trata, y si vas a aplicar estas 5 semanas de mindfulness, trata de mantener una conciencia relajada. Oigan esto, con el huevo reventado en el piso. Una conciencia relajada, compasiva y envuelta en calidez y curiosidad. Ay, sí, tan fácil de decir eso, Ade. Te cuento que yo lo he logrado. Si no, de verdad no sería capaz de estarles compartiendo esto. Te pasó, te pasó algo tremendo. Tú lo primero que te dices es,
me lo digo yo a mí misma, y Barlisa, tómala suave, o sea, y empezar a decir, tranquila, esto le puede pasar, no, no eres ni la primera ni la última persona a la que esto le pasa, estate tranquila porque entre más tranquila estés, más rápido puedes actuar, ¿verdad? Envolverte en calidez, pero también esta curiosidad que te da esto es, a ver, madre, ¿qué otras opciones tiene? ¿Qué puedo hacer? Pues cubro el huevo con un periódico, le pongo el fab y lo limpio cuando regrese. No pasa nada con que no va a entrar nadie a la casa, traigo el perro para que se lama el huevo, o sea, cualquier cantidad cualquier cantidad de opciones que hay y que van a salir de empezar a mirar eso de que tú te envuelves en calidez, te das ese abrazo y miras qué opciones, qué otras opciones hay. Porque si tú sueltas el grito para afuera y te empiezas a insultar tú misma, lo más seguro es que empiece una reacción en cadena porque todo el mundo que está alrededor tuyo se va a poner igual y van a dejar de ver las posibilidades de lo que se podría hacer. Incluso cuando te hablo de esta curiosidad, es empezar a darte cuenta que frente a cosas tremendas que te pasan, que te empiezas a decir tú mismo, y es lo que yo te decía la vez pasada, muchas veces alcanzas a escuchar voces desactualizadas, la voz de la niñera que te crió, lo que te dijeron los amigos cuando te hacían bullying, la despedida del primer novio que te dejó y te lo sigues repitiendo una y otra vez. Entonces, centrar la conciencia en donde la sensación sea más intensa, ¿sí? Tú puedes, generalmente cuando son miedos, el miedo va al plexo solar. Cuando es tristeza, la sensación va al pecho, ¿sí? Cuando son cosas que no recuerdas o eso, el esfuerzo va al cerebro, entonces te va hasta allá, pero lo que hemos intentado aprender hasta ahora es respira y te repites internamente. Ojo, porque esto lo vas a instaurar en tu vida para el resto de la vida. No pasa nada por sentir esto y me abro a ello. Cuando tienes rabia, no tienes mucha rabia, o sea, no pasa nada con que yo sienta esto, me abro a sentirlo y eso te da en ese segundo que tú aceptas eso, te da la tranquilidad para mirarlo y no para salir a ahorcar o matar al otro con el que tienes rabia, sino decir, no pasa nada con que yo tenga rabia, no pasa nada con que yo tenga miedo, es normal que yo lo sienta, pero no te quedas ahí. Y no te juzgas, no te empiezas a decir, bruta, estúpida, imbécil, preciso a ti esta hora es que se te viene a caer el huevo, ¿cómo se te ocurre? Y ahora, sino que tú, bueno, no pasa nada con sentir esto, te abres a ello, lo exploras, incluso subes dos rayitas más y empiezas a darte cuenta de quién es la voz con la que te criticas o te criticabas. Pero te vuelves esa mamá amorosa, gratificante, hermosa, compasiva, que de pronto no tuviste de niña. Yo no la tuve, mi mamá era algo así como un general, pero yo conmigo y con mi niña interior sí soy capaz de cogerme y decir, ay, negrita, no pasa nada, ps, dejemos ese huevo ahí, después lo recogemos, o no te preocupes. Y me costó trabajo, o sea, no crean ustedes que yo les estoy hablando de esto porque sí. O sea, si hubo una persona con problemas de autoestima fuertísimos y yo creo que a mí lo que me llevó a estudiar psicología precisamente fue buscar cómo sanar esa relación con mi mamá. Yo llegué a tener, a Dios gracias, llegué a tener con ella una relación hermosa de adulta a adulta, ya nuestra adultez fuimos muy buenas amigas. Entonces es eso. Cuando a ti, con esa canción tan linda que les compartí la vez pasada, el respira, ¿verdad? Si olvidas algo, respira. ¿Qué te pasa a ti cuando tú tienes un afán terrible, tienes una cita, tienes ya todo listo? Güey madre, te vas a montar al carro y las madre ya no aparecen. ¿Qué te empiezas a decir en ese momento? Cuando vas a buscar algo y no lo encuentras. Entonces, esto te da las herramientas. A mí lo primero que hago cuando no encuentro algo que ya me voy a poner, entonces lo que hago es me sonrío. Aparece cuando se te dé la gana. Y ya es otra cosa, porque cuando tú puedes tener, pero es tanta la angustia y es tanto el afán que tienes
Y es tanto lo que se está diciendo, güey madre, pero ¿por qué siempre tengo que llegar tarde a todos lados y todo se me pierde? Que tiene las llaves en la nariz y no las vas a ver. Entonces, cuando tú aplicas esto que estamos viendo, es respiras, ojalá y sonrías y haces así, mira las llaves ahí estaban, listo. Pero cuando se te pierden las llaves, y ya no solamente que se te pierden las llaves, sino empiezas a decir, pero es que yo nunca he aprendido a ser ordenado, ¿cómo es posible que a mí me pase esto, y te insultas por hoy, por mañana y por toda la semana, te vas con un estrés tenaz a la cita, lo que es, y te vas peleando contigo todo el tiempo y llegas mamá y se te nota. Entonces, esto que les estoy diciendo de aprender a ser compasivos con nosotros mismos, especialmente en esos días, la ley del caos existe. O sea, el día en el que tú menos quieres que las cosas pasen, muy seguramente ese día van a pasar. Entonces, el tratar de mantener una conciencia relajada, ¿sí? Compasiva, la compasión enseguida te sana, porque te para. O sea, ya no empiezas a decirte bruta, imbécil, estúpida, todo te pasa a ti, sino que tú, hey, te abrazas tú misma como internamente esa niña chiquita que tú tienes ahí, que es la que está afanada y todo eso. Tranquila, Barlisa, fresca, no va a pasar nada, que te espere un momentico, ¿verdad? Te envuelves en esa calidez que a veces sí tenemos cuando hemos trabajado una educación amorosa y consciente con los hijos. A un hijo que está en una pataleta, que tú lo puedas abrazar y cogerlo y decirle, tranquilo, mi amor, llora todo lo que tengas que llorar, lo que sea. A veces lo hacemos con los hijos, lo hacemos con los amigos y con nosotros no, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea esa reacción contigo mismo amorosa de tranquila. Mira, Dianita compartió ayer una cosa hermosa, que es una frase de las más hermosas. Bueno, Buda dijo cosas hermosas, aquí me está picando el ojo. Dijo cosas hermosas, pero de las cosas más lindas es que si la compasión no empieza contigo mismo, no es compasión. Si tú no tienes compasión para ti mismo, si tu primer objeto de compasión no eres tú mismo, la compasión no es. Mira, les muestro bueno, tengo la casa llena de uvas, pero mira, este me encanta. No sé si lo alcanzas a ver. Ahí arriba. ¿Lo ves? Es un batik. ¿Lo ves? Es que estoy hablando de uvas. Tengo uvas por todos lados. La compasión no es una compasión real si no empieza contigo mismo. Entonces, frente a este tipo de cosas, se te olvidó algo, estás en plena conferencia, estás hablando algo, de madre, y se te olvidó algo. Y si tú empiezas a decir, puta, pero ¿cómo se me va a olvidar esto? Es que tú respiras, sonríes, dices, se me acaba de olvidar esto, pero ahorita lo recuerdo, ya el cerebro se relaja y te da toda la capacidad de entrar en control de las cosas. Entonces, fíjate, ahorita lo vamos a ir mirando paso por paso. Lo primero es, se te rompió lo que fue, se te olvidó lo que era, pasó algo que te molesta muchísimo, alguien te dijo algo que te dolió profundamente, entonces tú respiras y te dices a ti mismo, no pasa nada por sentir esto. Incluso si tienes identificada la emoción, no pasa nada con sentirme triste. Me doy permiso para estar triste, me doy permiso para tener miedo. Me abro a esto, incluso lo miras, incluso le pones un color, incluso le pones una forma y no te juzgas, no te juzgas, ¿ok? No les estoy hablando de nada que yo no haya hecho. Y la verdad que es muy bonito y te da mucha calidad de vida para afrontar muchas cosas. Entonces, cultivar la compasión hacia ti mismo, cultivar la compasión hacia ti mismo. Esta semilla, porfa, que te quede, porque a nosotros nos han enseñado, nosotros vivimos en una sociedad en donde nos han enseñado a maltratarnos y hasta nos premian por maltratarnos. Cuando dices, bruta, imbécil, ya metí la pata a todo el mundo, ¡ah! ¿Verdad?
Entonces, cuando estás gorda, te dicen, uy, estás gorda. Y en el gorda se les riega el colesterol, así como te lo van diciendo, ¿verdad? Y cuando estás flaca, te dicen, por lo menos en la costa, te dicen, uy, estás llevada. ¿Ok? Pero eso no lo podemos hacer con nosotros mismos. Hay que empezar a cultivar la compasión hacia ti mismo. Cuando tú te maltratas públicamente, nadie te dice no digas eso. Pero cuando tú te dices, linda mamita, preciosa, me amo, es que yo soy inteligente, es que yo soy esto, es que yo soy luz, la gente dice, uy, esta se volvió loca. No está permitido. No está permitido que tú te reconozcas, que tú te ames y a veces incluso hasta en público es como de mal gusto, ¿verdad? Y esto hay que empezar a cambiarlo, hay que empezar a cambiarlo desde aquí, desde empezar a cultivar la compasión. Mira, cada vez que tú te juzgas y te das cuenta de esto, estás haciendo una conciencia plena para estar más presente aquí y ahora. Eso es lo que yo quiero que tú lo empieces a aprender porque es un hábito, es entrenar ese músculo de me juzgué. ¿Cómo me hablé? ¿Yo por qué me estoy diciendo bruta? ¿Yo por qué me digo estúpida? ¿Yo por qué me estoy tratando de gorda? ¿Yo por qué me estoy maltratando de esta manera? Es como, hey, mi niño interior está ahí. Y es que es real, es que no es un invento del budismo, el niño interior realmente está con nosotros. Y es esa parte emocional que está con nosotros y es esa parte donde está la afectividad y es esa parte donde está la creatividad. Entonces también tenemos el análisis transaccional nos dice que nosotros tenemos un padre, un adulto y un niño, ¿verdad? Y el papá puede ser un papá nutritivo, que es el que me está diciendo, llévate el saco, aliméntate bien, no vayas a coger por esa calle que está como peligrosa. Y tenemos un papá cerdo que es el que te dice, bruto, imbécil, estúpido, usted no va a servir para nada, ¿verdad? Entonces hay que empezar a conscientemente ser más esos padres nutritivos para nosotros mismos, que esos papás, el análisis transaccional literalmente lo llama así, el padre cerdo, que es el que te está autosaboteando, que es el que te está diciendo no vas a servir para nada, la vas a embarrar, pero estás haciendo el negocio y estás diciendo, porque es que te va a salir a ti bien ese negocio si a ti nada te sale bien y empezar a darnos cuenta de que eso está ahí. Entonces, cada vez que tú te juzgues, ¿verdad? Te das cuenta, empiezas a hacer conciencia plena de que te juzgaste, ¿verdad? Y cada vez que tú empieces a hacer más conciencia de esto, vas abriéndote más a la compasión y a la posibilidad de corregir y de empoderar este tipo de pensamientos que te alejan de la compasión. Entonces, cultivar la compasión es la tarea más urgente que tenemos como seres humanos, porque hablamos mucho de merecimiento, hablamos mucho del amor propio, ¿verdad? Hablamos mucho, la autoestima es solamente una partecita de eso, pero tenemos que darnos cuenta de que eso empieza con la compasión hacia mí mismo. Y la compasión no es, ay, pobrecito yo. La compasión es sentirme yo mismo con mis entrañas y darme en cada momento las opciones desde la bondad, lo mejor que yo me pueda dar en cada momento, así como lo hacemos con nosotros, las que somos mamás sabemos, las que somos mamás, eh, tratamos, como decía una amiga mía, pobrecita las mamás, hagamos lo que hagamos, siempre las cagamos. Estamos ahí como para que nos culpen de una cantidad de cosas, pero por lo menos tratamos en esto. Es el mismo proceso que tenemos que empezar a hacer con nosotros mismos, ¿verdad? A veces parece que no pasa nada y a veces pensamos que estamos trabajando en las cosas y que no estamos avanzando, pero sí estamos avanzando. Ahora, cuando tienes demasiadas cosas, cuando la emoción te bloquea, cuando tienes mucha rabia, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer esto y es decir, abrir como en tu mente una mesita de trabajo que tú pones en esa mente de trabajo como esto lo voy a poner aquí para revisarlo después. ¿Mm? Incluso fíjate que a veces si tú haces una meditación especial antes de irte a dormir y dices, yo quiero solucionar esto o lo otro y lo pones ahí como en la mente de trabajo, después cuando la emoción pasa, lo vuelves a revisar y vas a encontrar muchas más formas de poderlo mirar. Entonces, hay que relajar, ¿verdad?
abrirse a lo que está pasando, pero dejarlo ir, no quedarnos ahí con la rumiación una y otra vez, vuelvo otra vez sobre el problema y vuelvo y lo cojo y entonces como que no lo cojo y lo pongo un ratico en la mesita de trabajo, pienso en otra cosa, me relajo, ¿ok? No desear desaparecer lo desagradable. Y como que yo no quiero esto, lo voy a desaparecer. No, porque esto está ahí. Así tú lo dejes de ver, lo que no te agrada está ahí y hay que aceptarlo. Y cuando tú lo aceptas, apenas tú lo aceptas, eso te da una capacidad de poderlo mirar de otra forma, de poderlo transformar, de poderlo cambiar, de empezar a hacer lo que decía Santa Teresa de Jesús, poder darse cuenta de las cosas que sí puedo cambiar. Esa oración que es tan hermosa es, dame valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y paciencia para aceptar las que no puedo cambiar. Pero, dame la sabiduría para reconocer la diferencia, porque es que a veces le metemos toda la fuerza a cosas que no podemos cambiar, ¿verdad? No lo puedes cambiar. Y ahí toca aceptarlo. ¿Cuándo? El problema es la forma de ser de tu mamá o de tu papá o de tus hijos o de tu pareja. Hey, tú no, eso no lo puedes cambiar. Eso no lo puedes cambiar. Cuando tú estás con alguien esperando a que la persona cambie, deja de dar esa batalla, empieza a trabajar en ti mismo, ¿sí? Lo desagradable, entre más lo reconozcas y entre más empiezas a darte cuenta si lo puedes transformar o no lo puedes transformar, si vale la pena dar la batalla para transformarlo o no, menos tiempo vas a perder, ¿ok? Entonces, esto es una invitación a aceptar con plena conciencia las dificultades, ¿verdad? Funciona básicamente por tres razones. Primero, porque rompe el nexo inicial en la cadena que te lleva una espiral negativa descendiente. Se te perdieron las llaves, sabes que yo soy bruta, soy estúpida, todo se me pierde, no me merezco una cosa y te vas quedando en ese remolino y vas bajando cada vez a cosas mucho más fuertes, ¿sí? Eh, Cuando aceptamos pensamientos, sentimientos, emociones corporales negativos, reconociendo su existencia, evitamos que se abran caminos automáticos de aversión, ¿sí? Yo estaba hablando con una paciente que tiene unos papás que tienen lo que uno llama esas relaciones psicopatológicas complementarias, en el que los dos tienen patologías tremendas, están juntos para joderse el uno al otro el resto de la vida y esas relaciones son más estables que las relaciones sanas. Entonces, cuando esta persona, los papás la llaman, ella se siente controlada y se mete en una cantidad de cosas y empieza a pensar que es que los papás no le dieron, que ahora sí quieren venir a ser papás de ella cuando yo le digo ella. O sea, aquí y ahora. Porque no lo que nos dice la psicología cognitiva conductual, no son los hechos lo que nos afectan, sino es la interpretación que hacemos de eso. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esos pensamientos, de esas emociones que se expresan en mi cuerpo, ay, ya lo sentí aquí, ya lo sentí en el pecho, ¿verdad? Evitamos que eso nos lleve al punto anterior, a estar repitiendo esto, bruta, imbécil, tonta, torpe, no vas a tratar de irte bajando en un proceso que te puede llevar a un proceso mucho más grave, un proceso depresivo de no pensar y no ponerle un stop a eso, ¿verdad? Y lo tercero, permite tomar conciencia de la precisión de nuestros pensamientos. Acuérdate que ahí está la ventaja. Date cuenta que de la manera en que piensas, así sientes y así te comportas. Luego, cuando tú quieres cambiar cómo te estás sintiendo o cómo te estás comportando, vas a los pensamientos. Y la ventaja de conocer los pensamientos es que los pensamientos los podemos cambiar. Entonces, cuando tú frente a un problema o algo te empiezas a decir, es que yo soy y te digo, acuérdate que es un pensamiento, lo puedes cambiar. Apenas tú cambias ese pensamiento, empiezas a cambiar también todas las cosas que vas sintiendo. ¿Ok?
Entonces, en este punto, voy a dejar de compartir para poder verlas. En este punto hay un reto súper importante porque es empezar a aprender, ¿verdad? Y aplicar todo lo que nosotros hemos ido, todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Entonces, no sé si hay preguntas o comentarios o algo ahí antes de meternos con la meditación para afrontar las dificultades. Qué silencio, Dios mío. Voy a mirar aquí en el chat qué hay. Mira, Ade, el, Dime. el, el el tema de cambiar los pensamientos. O sea, a Ujú. veces uno se mete como en una, o sea, como que el pensamiento es más fuerte, ta, 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 ta. ¿Cómo parar eso para poder cambiarlos? O sea, para decir, bueno, Mira, Lore, gracias por la pregunta. Me parece genial. Mira, todo a lo que tú le prestas atención, eso crece. Entonces tú empiezas a decir, ay, no, madre, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, y eso va creciendo más. Entonces, lo que te está diciendo esto es, abre como un espacio en tu mente donde tú vas a crear como una mesita de trabajo. Entonces, uy, fue madre, estoy muy preocupada por esto, no le encuentro solución y se volvió rumiante, coges el pensamiento, lo dejas ahí y pasas a otro. No empiezas a pelear con un pensamiento que no quieres tener porque se crece. Ahí es donde empieza todo lo que son los trastornos. Por eso mira que cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, tiene dos componentes. La obsesión, que es el pensamiento, y la compulsión, que es el ritual que finalmente haces para tratar de parar el pensamiento. Entonces, lo que nos está diciendo esto es, aceptas, sobre todo hoy estamos trabajando con eso, yo miro el problema está ahí, no se va a desaparecer, no va a ser magia, magia está ahí, no me gusta, está ahí, es doloroso, lo acepto, acepto con el problema las emociones que me traen, el miedo, la rabia, reconozco que ese miedo, esa rabia y eso que está ahí yo lo reconozco y me doy cuenta, pero cuando está ahí ya las tengo en control, eh, no me vuelvo como que te digo yo, automático que de pronto grité, hice y me volví como el títere de la rabia o de la tristeza porque ya lo reconozco, me doy el permiso de vivirlo de una manera lo más empoderada posible. Pero lo que nos está diciendo esto es, lo dejas en la mesita de trabajo, pasas a otra cosa, ¿sí? Y lo vuelves a pensar cuando la emoción esté allí. Con los pensamientos que son así repetitivos, ya eso habría que mirarlo más, Lore, y hay varias cosas con las que yo me ayudo con mis pacientes. Por ejemplo, aquí yo creo que está Clau. Clau es mi compañera sanadora que es experta en esencias florales. Nosotros trabajamos cuando hay una idea ahí que se repite y se repite y se repite y tú rumias la idea y es mirarla, darte cuenta de dónde viene, qué la generó. Es una frase, una película, es algo que te dijeron de pequeñita, es algo a lo que tienes mucho miedo, es como mirarla. Pero en las esencias florales utilizamos lo que es castaño blanco. Cuando castaño blanco, cuando la idea es repetitiva, son esos pensamientos que se repiten una y otra vez como un disco rayado ahí. Ahora, si es un pensamiento de preocupación o de miedo por el bienestar de los otros, usamos otra esencia distinta que es el castaño rojo, ese es para las mamás que tenemos mucho miedo de que una cosa pase que la otra. Pero desde aquí la idea es lo que nos dice, y te recomiendo, Lore, ese libro que es maravilloso, que muy seguramente ya tú te lo leíste, que eres tan juiciosa con esto, es el libro del poder de la hora, de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle ujú, sí. escribe sobre lo que es eso, pero es que hay una cosa que es impresionante, que a mí me ha encantado toda la vida, me encanta Eckhart Tolle, especialmente porque él no es psicólogo, sino porque las cosas que descubrió las descubrió en su introspección, en el darse cuenta de esto. Entonces, el tipo Ujú. habla de algo que es maravilloso, Lorena, que se llama el cuerpo emocional del dolor. Y él habla de que el cuerpo emocional del dolor está compuesto de toda esa cantidad de pensamientos. ¿Te acuerdas de la pantera rosa? Que la pantera rosa iba tarán, tarán, iba una nubecita ahí, donde ella iba, la nubecita le iba lloviendo, le iba lloviendo. Bueno, el cuerpo emocional del dolor es eso. Porque fíjate que ya la ciencia ha empezado a descubrir esto, y es que los pensamientos
tienen una materia, tienen una vibración que genera realidades. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de pensamientos negativos que te da miedo, que te da rabia, especialmente, fíjate, lo que no hemos aceptado, lo que no queremos ver, eso forma lo que es el cuerpo emocional del dolor ahí. La expresión más dramática del cuerpo emocional del dolor es cuando una persona se suicida, porque eso, ¿de qué se alimenta el cuerpo emocional del dolor? De todas esas cosas negativas. Ya no quiero vivir, esto no me gusta, esto, y eso termina, ese cuerpo emocional del dolor, se termina volviendo casi como un fantasma, una energía así que tiene todo el poder sobre la persona y la persona termina en esto. ¿La solución cuál es? Según el Tolle, dejarlo de alimentar. Tienes pensamientos negativos. Mira, lo que nosotros hemos aprendido, Lore, es valiosísimo. La meditación de la gratitud. Ah, es que no tengo plata. Me miro los dedos y gracias porque dormí bien, gracias por mi almohada, gracias por mi sábana, gracias por el techo, gracias porque tengo por lo menos 10 cosas para dar. Gracias, ¿sí? Cada vez que aparezca un pensamiento, eso es en lo que no quieras pensar, te pones a, no quiero pensar en esto, no quieras pensar. Yo te recomiendo que lo hagas con gratitud. Funciona porque puedes cambiarlo por cualquier otra cosa. Funciona de maravilla la gratitud porque te nivela en todo. Y la gratitud además te abre a la posibilidad de poder ver y de vivir en alegría por las cosas que sí tienes y no por lo que no tienes. Entonces es como eso, ¿vale? ¿Alguien más? Sí, algo Gracias, Ade, gracias. a mi corazón. Eh, Yo, óyeme, eso hay que mirar, ¿verdad? Porque el origen de los pensamientos repetitivos hay que mirarlos con mucha calma, la naturaleza de lo que es, pero hay como una gran pincelada, ¿ok? ¿puedo decir algo? Sí, Esto, bueno, escuchando todo lo que pues la participación de hoy me ha traído muchos recuerdos desde la infancia. De hecho, de eso estaba hablando ahora con mi compañero, estábamos los dos escuchándote, todo lo que nos compartías, y se me venían una lluvia de recuerdos de cosas, de lo que hablabas de los pensamientos repetitivos, que esa vocecita que te dice cosas negativas. En cierta manera a mí me pasó, pero lo contrario. Yo tengo y siempre he tenido una relación tóxica con mi mamá. Ella desde muy pequeña, bueno, yo le coloqué el ejemplo a Ricardo ahora hace poco, le dije, mira, qué cosa tan curiosa que está diciendo Adelaida, porque a mí me pasaba que yo, antes de irme para el colegio, yo me colocaba frente al espejo, yo me miraba que estuviera todo organizadito, me peinaba súper bien, me colocaba que ganchitos, no sé qué, hasta me echaba brillito labial y yo me decía, uy, Jenny, tú sí estás hermosa y le daba hasta un beso al espejo antes de irme para el colegio. Cuando mi mamá me veía hacer eso, me decía, tú sí eres payasa, cuál bonita, pero es fea, Y yo, miren a esta, Rolimunda tenías que ser tú, porque yo le contesto, o sea, antes no, cuando estaba más pequeña, pues no, yo decía, ve, y ya, ¿por qué me dice eso? Cuando a medida que fui creciendo, que estaba más grandecita, época de la rebeldía, le decía, ¡Uf! Rolimunda, tenías que hacer tu gas. Y me iba, o sea, le contestaba. Entonces, con el tiempo, yo veía que ya siempre lo mismo cuando cumplí la mayoría de edad. Una vez que yo me arreglé, a mí siempre me gustaba arreglarme. Me puse divina, me acuerdo ese día tanto. Y ella, y yo tenía la costumbre de darle un beso al espejo. Y Jenny, mamacita, ¡mua! qué ¿Tú bueno. por qué te, ¿tú por qué te tienes que estar diciendo así? Es que le molestaba, pero era una molestia, una rabia. Y en ese momento yo le dije a ella, Rosario, tu mamá te decía que tú eras fea, ¿cierto? Tu mamá te trataba mal, ¿cierto? Y me dio un bofetón cuando yo le dije eso. En el momento de que así como que no me dio ni rabia. Yo cogí la brasa y le dije, ya, para con eso. Porque lo único que estás haciendo es cada día alejarme más de ti. Porque yo no tengo el problema, tienes un gran problema de autoestima. Porque era obvio que lo reflejaba hacia mí. Mm. Entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo cuando un pensamiento se vuelve repetitivo? En este caso, mi abuela y mi mamá, el maltrato que tuvo que haber tenido mi mamá fue grandísimo para ella reflejarlo de esa manera hacia mí y aún lo hace, Mm. porque hoy en día todavía lo hace.
Lo que pasa es que como ya yo rompí ese día de la bofetada que me dio, yo dije, no, no más. No me sirve este tipo de relación. Yo mejor me alejo y fue cuando decidí no volver a vivir con mis papás, que fue a los 16 años. Y me fui. Y ella continuó o sea, ella sigue ahí, y sigue ahí, sigue ahí. Y de hecho, hoy en día sufre de fibromialgia y yo Claro. he estudiado sobre eso y esa enfermedad básicamente es de las emociones No, no tratadas, o sea, no, y ella se cierra muchísimo en sí misma en muchas cosas. Yo en su momento también lo hice. Me pasaron unas cosas espantosas, pero en ese proceso de ya como perdonarme de que lo que me pasó no fue culpa mía, pero tenía que suceder y sucedió, fue para hacerme la mejor persona y la versión que soy hoy en día. Esto yo digo, o sea, si yo no me hubiese sanado, tal vez hoy en día estuviera igual o peor que lo que está mi mamá. Porque parte de que yo me encerré en mis emociones después de, bueno, el proceso de violación que sufrí. Yo tuve diagnosticada con, ¿cómo se llama esto? Insuficiencia renal crónica y mis riñones no funcionaban. De hecho, a mí me desahuciaron. Yo tenía nada más 3 meses de vida, eso fue hace como 10 años ya y aquí estoy. Esto vencido. Me, yo creo que te conté, me intentó dar cáncer de ovario, tuve precáncer y todo eso fue cosas que empezaron a salir en mi proceso de sanación. Entonces, yo digo, o sea, en realidad los pensamientos, cómo te afectan terriblemente tu cuerpo y tu salud, o sea, eso está, o sea, directamente relacionado. Si tu mente no está tranquila, no está en calma, tu cuerpo todo lo va a reflejar. así es, De eso quería así es. compartir. Bueno, Jen, te honro y te doy las gracias por compartirnos esta experiencia que has tenido. Eh, Increíble que nos hables de esto, que yo les he hablado en otras veces y lo repito mucho precisamente desde mi propia vivencia, y es que si hay una relación humana compleja, 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 la relación mamá-hija, que hace que la relación mamá-hija sea tan compleja que se necesita para tener una buena relación con tu hija, sobre todo cuando ya es mujer, cuando se vuelve, entre comillas, una competencia biológica, el hecho de que tú como mujer estés muy plenamente desarrollada, muy satisfecha contigo misma y con tu sexualidad, pero como supongo tu mamá debe ser una mujer de las mujeres de nuestra generación en el que el sexo fue coartado, en el que había muchas cosas, en el que crecieron con mucho miedo, tener una relación sana con una hija es complejísimo, es un reto impresionante. Por eso yo les he dicho a los que han sido estudiantes míos y a los que se formaron conmigo como psicólogos, yo les he dicho, una persona que tiene una buena relación con su mamá no necesita psicólogo, es más, no necesita ni amigos, porque, o sea, esa relación amorosa con todo llena mucho. Te felicito mucho por lo que has hecho, porque ese es el proceso, lo que tú has hecho es empezar a darte cuenta, hey, este problema no es mío, este problema es tuyo y yo te lo dejo ahí. Y es muy bonito lo que hiciste en cuanto a tomar espacio, que tomar espacio no es solamente irse, sino no cargarte contigo el rencor, el dolor, la repetición de las cosas, sino esto es de esta persona, incluso cuando piensas en ella, fíjate la forma tan bondadosa en que piensas en ella, la bendices y le deseas lo mejor porque sabes que ella tiene sus problemas, pero que esos problemas son de ella. Entonces, Ujú. mira qué bonito, algún día miramos tu carta astral, qué bonito que tú tienes esa fortaleza tuya y tuvo que haber habido alguien, alguna mujer en tu árbol genealógico, en tu abuela, en algo que algo te contrastó, algo te dijo, alguna maestra, algo de donde te dijeron, a pesar de lo que tu mamá te esté diciendo y lo que sea, tú eres valiosa, porque mira, tus angelitos, tus maestros, tú la tenías clara, o sea, qué machera tú la tenías clara. Imagínate lo que le pasa a la gente y a las personas
que fue el proceso contrario mío de alguien que te está todo el tiempo y con competencias y con celos con el papá y con todo eso, empezar a trabajar y empoderarse en eso, es un proceso muy valioso. Entonces, te honro por eso, gracias por compartírnoslo. Y mira que aquí están las herramientas y a partir de esto vamos a tener muchas más herramientas para poder seguir trabajando. Entonces, volviendo a lo que estamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Respiro, acepto cuando tengo una molestia. No voy a empezar a gritar como una loca y descontrolarme, sino respiro, miro dónde está la molestia y respiro. Tan sencillo y tan complejo como eso. Mira lo que nos decía Thich Nhat Hanh. La respiración es el puente que conecta la vida con la conciencia. Entonces, a veces, fíjate que es pensamiento, sentimiento, comportamiento. Hay personas que van a la acción, cuando se dan cuenta ya están dando el puño, la patada y ni siquiera se dieron cuenta que tenían rabia o sintieron. Hay otra gente que no está dando la patada, sino que ya está llorando, ay, está sintiendo mal y no se está dando cuenta que el pensamiento está ahí. Lo que nosotros estamos haciendo es respiro, miro cómo estoy pensando, hago conciencia de esto, lo acepto y lo transformo. ¿Sí? Me doy esos microsegundos, pero esos microsegundos cambian todo, ¿ok? Entonces, bueno, mis amores, vamos a cerrar los ojitos, espaldita recta, respiramos profundo y serenamente. Vamos a llevar toda nuestra atención al sonido más lejano que alcances a escuchar. Respiras profundo y serenamente. Vas trayendo tu sentido del oído al lugar en donde estás. Te vas haciendo cada vez más y más consciente del lugar en donde estás, del espacio que ocupas en el lugar en donde estás. Respiras profundo y serenamente. Vas a llevar toda tu atención a tu respiración. Haz conciencia como el aire entra fresco, recorre tu ser y deja tu ser cargado de tu esencia, tibio. Respiras profundo y serenamente. Vas a ir llevando toda tu conciencia al resto de tu cuerpo. Especialmente empieza a escanear tu cuerpo, buscando lugares o puntos donde haya estrés, donde haya dolor, incluso donde haya recuerdos negativos guardados. Respiras profunda y serenamente, recorriéndote desde los pies, las piernas, las nalgas, la espalda, los hombros, los brazos, los deditos de las manos. Respiras profunda y serenamente. Vuelve a tu cuerpo y busca la relación con las sensaciones físicas que se empiezan a producir. Lleva toda tu atención a la respiración.
Si encuentras algún dolor, alguna molestia, puedes llevar tu respiración justamente a ese lugar. No busques cambiar esas molestias, sino acéptalas. Explora con curiosidad cómo se expresan en tu cuerpo. Si hay dolor, si hay tensión. Y te vas a repetir la frase mental. No pasa nada con que esto sea así. Me doy el permiso de sentirlo y me abro a ello. No pasa nada por sentir lo que estoy sintiendo. Me doy el permiso de abrirme a ello. Respiras profundo y serenamente. Mantén la conciencia en las sensaciones y observa su relación con tu respiración. No pasa nada con sentir lo que estás sintiendo. Es bueno y me doy el permiso de abrirme a ello. Respiras profundo y serenamente. Vas a traer a tu mente en este momento alguna dificultad o problema que quieras resolver, algo que llame mucho tu atención en este momento. Seguramente pueden aparecer varios. Vas a tomar solamente uno y los otros los vas a poner en la mesa de trabajo. Vas a mirar dificultades o problemas actuales, asuntos sin resolver, situaciones de malentendidos o discusiones, algo que te haya provocado sentimientos desagradables. Respiras profundo y serenamente, obsérvalo. Vas a ponerlo en la conciencia y vas a escanear en tu cuerpo, revisando las sensaciones que se producen ahora que estás pensando en eso. ¿Qué sensaciones físicas surgen y en dónde las sientes más? Revisa ese problema, revisa algo que fue desagradable para ti durante la semana pasada. Mira en dónde se manifiesta en tu cuerpo. Obsérvalo, acéptalo. Lleva tu atención a donde la sensación sea más intensa. Respiras profundo y serenamente. Explora la sensación. Explora la intensidad. Y ahora vas a centrar toda tu respiración en esa zona. Observa si la intensidad sube o baja. Respiras profundo y serenamente. Vas a mirar ese problema, esa dificultad, ese malentendido, eso desagradable, con conciencia plena. Y vas a repetir, no pasa nada, sea lo que sea. Me doy el permiso de abrirme a ello. Respiras profunda y serenamente. No pasa nada, sea lo que sea.
Me abro a ello. Me doy el permiso de abrirme a ello. Respiras profundo y serenamente. No te resistas. Acepta que eso está allí. Acepta que es desagradable. No pasa nada con sentirlo. Hazlo consciente. Acéptalo. Porque solamente en el momento que lo haces consciente y lo aceptas, lo puedes empezar a transformar. Especialmente si puedes hacer algo para cambiarlo. Si no depende de ti, déjalo fluir. Mantén la conciencia en ello, con aceptación. Mira esto que no te gusta tal como es, respirando profundamente y dejando ir la atención. Repitiendo mentalmente, relajar y abrir, fluir, relajar, abrir, fluir, confiar, relajar, abrir, fluir, confiar. Respiras profunda y serenamente. Respiras. No pasa nada con sentir lo que estás sintiendo en este momento. Mira esa dificultad, mira ese malentendido, mira esa molestia. Repitiendo mentalmente. Relajar, abrir, fluir, confiar. Respiras profunda y serenamente. Vas a centrarte en tu respiración. Mantén la atención sobre el cuerpo y sobre las sensaciones corporales que vayan surgiendo. Respiras profunda y serenamente. Vas a llevar en este momento toda tu atención a los deditos de tus manos. Y por cada dedito de la mano vas a ir dando gracias por algo especial, bonito, lindo que tengas en tu vida, especialmente por cosas agradables que te hayan pasado durante la última semana. Respiras profundo y serenamente. Vas haciendo conciencia de tu cuerpo. Despacio, muy, muy despacito. En tu momento y en tu tiempo. Cuando estés lista, cuando estés listo, aquí y ahora vas volviendo con conciencia plena. Respiras profundo y serenamente. Despacito, despacito. En tu momento y en tu tiempo, con plena conciencia, vas volviendo.
Mis amores, ¿qué hicimos? Paso 1, conciencia, ¿verdad? Conciencia de lo que nos molesta, de las sensaciones. Paso 2, redirigimos la atención. El paso 3, ampliamos la atención a la respiración, al cuerpo. Y en la medida de lo posible, trasladas esa conciencia expandida a todos los lugares de tu cuerpo y a todo lo que puede ser, a todo lo que puede ser molesto. Es como empezar a tener esa conciencia expandida de no pasa nada con sentir lo que estoy sintiendo. No lo juzgo, porque a veces decimos, sabes que yo no debo sentir o yo no lo juzgo. Me abro en compasión. Fíjate que nosotras, hablo de mis hermagas sanadoras que están aquí durante esta semana, nos hemos dicho mucho la una a la otra, fluir, 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 fluir. Vamos a fluir. Y fíjate que no, la sincronicidad, ¿no, Carito? La sincronicidad de cómo vamos pensando las cosas y cómo los temas nos ponen a terminar profundizando en las cosas que hemos trabajado durante la semana. Entonces, es importante esto que hicimos, mirarlo, ir poniendo la conciencia, primero en el ambiente, después en el cuerpo, después empezar a darnos cuenta qué pensamientos están llegando, si hay algo que quiera resolver, si ha pasado algo negativo, no seguirle sacando el cuerpo, sino permitir lo que llegue, mirarlo. Y ahí sí, como dice Carito que está en la costa, filosofía costeña, al toro por los cuernos, ¿verdad? O sea, ahí está y yo lo cojo y lo acepto y lo miro y le digo, ajá, ¿y qué? Sí, tengo rabia, ¿y qué? Sí, me dolió esto. ¿Y qué puedo hacer? Si puedo hacer algo, lo hago. Si no puedo hacer algo, pues simplemente fluyo, acepto y empiezo a poner las herramientas para poder empezar a trabajar en ello. ¿Ok? Entonces, hay que empezar esta práctica. Mira, a mí me encanta esto y si Catalina estuviera aquí, que Catalina estuvo conmigo, Catalina y mi maestro estuvieron la primera vez que yo hice este programa de mindfulness. Esa semana no se me va a olvidar jamás. Yo les dije, ocurra lo que ocurra en la próxima semana, o sea, es decir, durante esta semana, tú creo que tú también estuviste ahí, ¿verdad, Jen? Ocurra lo que ocurra en la próxima semana, trátate siempre con compasión. Repite las meditaciones tantas veces como te sea posible. Ocurra lo que ocurra durante esta semana, trátate siempre con compasión. Trátate siempre con compasión. ¿Ok? No se me olvide esa semana porque para mí, esa semana, la primera semana que hice mindfulness, tan pronto como terminé la práctica, me llamaron a avisarme que mi mejor amigo había fallecido. Entonces, esa frase, ocurra lo que ocurra durante esta semana, trátete con compasión. Fue especialmente fuerte porque mi amigo pertenecía a una familia turca que era muy racista y nosotros nos amamos infinitamente toda la vida. Mike lo conocí en el 88 y la única persona con la que yo hablaba era con él y me llamó a avisarme su hijo que estaba hospitalizado. Entonces todos los días en los que estuvo hospitalizado y todo eso era como tratando de llamar al hermano o a la mamá para que me dijeran algo, fue muy fuerte. Entonces, ocurra lo que ocurra durante esta semana, trátate especialmente con compasión. Entonces, durante esta semana vamos a hacer esta meditación, la meditación para afrontar las dificultades, porque generalmente, ay, meditamos, entonces imagínate que estás en Hawái caminando por la playa y qué rico, nos vamos a lugares bonitos y ay, qué felicidad. No, durante esta semana vamos a hacer meditación para afrontar las dificultades, para dejar de sacarle el folleye a lo que no nos gusta, a las dificultades que tenemos con la pareja, las dificultades, lo que nosotros no queremos pensar, porque es que pensamos, no, es que yo sí pienso en esto y me voy a enloquecer. No te vas a enloquecer, lo vas a empoderar, lo vas a meter en control, porque lo vas a aceptar, ¿ok? Entonces, esta meditación de darte esos espacios de respiración, de mirar las cosas sin miedo, para poder empezar
empezar a ponerlas bajo control. Entonces, durante esta semana, ¿sí? Vas a hacer 6 días a la semana, 3 meditaciones en esta secuencia una vez al día. Primero, respiración del cuerpo de 8 minutos, que es el escaneo corporal, ¿verdad? Después la meditación de sonidos y pensamientos, que es empezamos escuchando los sonidos alrededor y después nos escuchamos nuestro ruido interno, que también nos damos cuenta de que aparece y desaparece. Y después hacemos una meditación para explorar dificultades. Ojalá le dediques a esto unos 10 minutos, ojalá y esto que es lindísimo. A mí mi maestra me lo enseñó, que nosotros empezábamos a explorar mucho sobre el cuento del yo del futuro, que no sé, no sabemos si sea cierto o no, en todo caso daño no hace, y es como cuando tú tienes algo que resolver y no sabes cómo resolverlo, como pensarlo, meditarlo y dejarlo ahí para que tus ángeles, tu yo del futuro, lo que tú quieras te ayuden durante la noche a resolverlo. Entonces es bonito que tú mires eso y muy seguramente al otro día empiezas a encontrar situaciones y soluciones para eso. Meditación del espacio y la respiración y tarea durante esa semana, sembrar una semilla o cuidar una planta. Jen no, porque Jen tiene como 1000 planticas, pero tiene que ser una nueva, ¿ok? Sembrar una semilla o cuidar una plantica durante esta semana. Y este cosito te lo voy a mandar. Ocurra lo que ocurra, en la próxima semana trátate siempre con compasión. Repite las meditaciones tantas veces como te sea posible. ¿Ok? Mis amores hermosos. Esta foto me gusta mucho. No la quise cambiar porque precisamente tengo una amiga que amo muchísimo. Yo soy de muy pocos amigos. Cuando yo le abro el corazón a alguien en mi vida es para el resto de la vida y a profundidad, a la profundidad de mi luna en Escorpio. Y esta es una amiga mía que yo quiero muchísimo. Estaba con su hijo en un proceso de leucemia. Este es un chico muy inteligente, psicólogo de la Universidad de los Andes. Pues te puedes imaginar cuando son esa edad, que es difícil porque son adultos para unas cosas y son bebés para otros, y está ella corriendo con esa cantidad de cosas tremendas. Y en ese proceso, y a Dios gracias por estar pendiente de él, le descubren un cáncer en el seno a ella y empieza todo este proceso. Y pues estábamos en plena pandemia. Ella estaba en donde estaba, yo estaba en donde estaba, no había manera de acompañarle. Y bueno, la manera que se me ocurrió fue raparme. Entonces esa foto me gusta mucho porque esa fue la dificultad de ese momento y es la dificultad, pero también es la fe en cómo cuando nosotros confiamos en nuestra capacidad de sanar y empezamos a gestionar, porque no es así, me sano, no, yo voy al médico, yo hago esto, ya me hago las quimios, yo me hago las radios, hago todo lo que tenga que hacer. A Dios gracias y como testimonio les cuento, tanto su hijo como ella en este momento están bien. O sea, él tiene un proceso de leucemia que se ha llevado a muchas otras personas, él está súper bien, trabaja para una compañía internacional, le va muy bien y ella también está súper bien en este momento. Entonces, esta foto me gusta mucho ponerla ahí porque generalmente cuando uno recibe este tipo de noticias de personas propias, de diagnósticos propios o de personas que uno ama, es como, ay, no, o sea, no quiero esto y a veces es ponerle la cara y echar para adelante. Mis amores, voy a parar aquí. Muchas gracias. Voy a parar aquí Ujú. para dejar de grabar. Chan, vamos a ver dónde apago.